suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección el día de hoy de esta predicación. Señor, estamos aquí, Padre, con un corazón gozoso porque tú un día tuviste misericordia, Padre, de ese estado miserable en la que vivíamos, en este mundo lleno de pecado, vivíamos muertos en nuestros propios pecados, haciendo nuestra propia voluntad, Padre. Pero tú un día tuviste misericordia, nos salvaste, nos rescataste de esa manera de vivir, Padre, y nos diste vida juntamente contigo. Por eso hoy te alabamos y te honramos por esa gracia que tú mostraste por todos nosotros. Te pido que esta predicación sea para honrarte, para glorificarte y que sea también de bendición y edificación para mis hermanos el día de hoy. Gracias Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día existen una gran variedad de artistas o influencers que son muy conocidos y admirados por esa manera de vivir que tienen en el mundo. Muchos de ellos son tan generosos que visitan hospitales, apoyan fundaciones, donan millones de dólares a los que son necesitados. Y si los vemos con los ojos del mundo, ellos parecen tener todo, tienen éxito, tienen fama, tienen admiración, tienen ese corazón generoso. Sin embargo, detrás de esas sonrisas que tienen ellos, detrás de esos aplausos, muchos cargan un profundo vacío en su interior. En una entrevista, uno de estos artistas llegó a decir estas palabras: a pesar de yo tenerlo todo, por dentro me siento solo. Siento que algo importante falta en mi vida. En realidad me siento muerto por dentro. Estas palabras impresionaron a esos seguidores de este artista. Y vemos que tristemente esto refleja una realidad en muchas personas. Incluso también nosotros antes de conocer a Cristo. De alguna manera vivíamos en nuestro propio éxito, en una felicidad momentánea, en una libertad. Pero lamentablemente en el fondo estábamos esclavizados por lo que la Biblia llama el pecado. Hermanos, el pecado no solamente es cometer actos delictivos o vivir atrapado en algún vicio. El pecado es vivir alejado de Dios, rebelarse contra Él, haciendo nuestra propia voluntad. El pecado sí promete a lo mejor una felicidad momentánea, una libertad, pero al final solo trae un vacío y finalmente una muerte espiritual. Y muchos aquí podrían pensar que por ser buenas personas, por tener una alta moralidad, por ser religiosas, de alguna manera se van a ganar el cielo. Sin embargo, la Biblia dice que hay caminos que para el hombre parecen correctos, pero terminan en esa muerte eterna. Pero aquí hay un cambio muy glorioso. Gracias al amor y misericordia de Dios, el hombre no termina de esta manera. Él intervino por medio de esa obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz, para darnos una gloriosa esperanza, ser resucitados de esa muerte espiritual. Y ese es el tema del día de hoy que vamos a ver a través de este pasaje: resucitados con Cristo. Más atrás en Efesios 1:19 al 20, Pablo ruega a los efesios, ruega a Dios que nos dé a nosotros los creyentes, su iglesia, el entendimiento de la grandeza de su poder, ese mismo poder que ya actúa en nosotros los creyentes, ese mismo poder que nos capacita para vivir una manera agradable y santa delante de Dios. Ese mismo poder, dice Pablo, que operó en Cristo cuando Cristo murió y resucitó, cuando venció la muerte y el pecado y lo sentó a la diestra del Padre. Ese es el mismo poder que operó en nosotros los cristianos cuando estábamos muertos en los delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí nos dice versículo número 1 del capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí inicia el apóstol Pablo como si nos dijera a nosotros: a vosotros que no éramos, que éramos indignos, fue a quienes Dios tuvo misericordia. Pero Pablo primero quiere destacar
esa condición grave por la cual todos nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Y cuál era esa condición? Aquí nos dice claramente, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí la palabra muertos no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Y ese es el ser humano sin Cristo, está espiritualmente muerto, quiere decir totalmente separado de Dios. Y esta muerte espiritual, hermanos, no es el resultado de los pecados que cometemos. Al contrario, pecamos porque esa es nuestra naturaleza. En esa condición, el ser humano que se encuentra muerto espiritualmente no quiere tener ni busca nada con Dios. Obviamente no entiende nada de las cosas espirituales porque está separado de Dios. Y Pablo lo expresa ahí en Efesios 4:18, si me acompaña. Pablo nos dice de esta manera cómo vivíamos nosotros antes y cómo vive el ser humano sin Cristo. Dice Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido, tiene esa mente, ese corazón oscurecido por el pecado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, son completamente ignorantes porque no quieren nada con Dios ni buscan de Dios. Por la dureza de su corazón, lamentablemente el pecado les ha endurecido tanto el corazón que han perdido la sensibilidad y se han entregado a los pecados de este mundo. Es como un cadáver. Todos conocemos, hemos visto un cadáver. Los cadáveres no ven, no oyen, no sienten, no responden. Así son las personas espiritualmente muertas. No perciben las cosas de Dios, no pueden responder porque tienen una fe muerta. ¿Y cuál es la causa de esta muerte espiritual? Bueno, en Romanos 5:12 nos dice el apóstol Pablo que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde la caída del huerto del Edén, esa ha sido la condición de todo el ser humano. Todos los seres humanos, a excepción del Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente muertos. Incluso nosotros, los que somos creyentes, antes estábamos en esa condición, porque esa es la naturaleza del ser humano, es un corazón inclinado hacia la maldad. Por eso, alguien que miente no se convierte en mentiroso cuando dice su primer mentira, sino porque ya desde su nacimiento es mentiroso. Igualmente el que roba no se convierte en ladrón, sino que ya desde su nacimiento es ladrón. Eso aplica para cualquier pecado, homicidio, adulterio, codicia, todo pecado. Porque Jesús lo dijo claramente. Ahí en Mateo dijo, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces aquí Pablo, ¿qué nos quiere decir con delitos y pecados? Los usa para explicar cuán grave es nuestra condición sin Cristo. Dice delitos, eso significa una caída, un tropiezo, un desvío. Es como si tuviéramos un camino que nos llevara a nuestra casa y por alguna razón nos desviamos. Entonces poco a poco nos vamos a ir alejando más y más de nuestro destino. También usa la palabra pecado, significa errar al blanco, fallar a la meta. Todos aquí hemos visto a aquellos arqueros que le tiran al blanco y le quieren dar a ese puntito blanco. Es como errarle ese blanco. Aquí al usar estas palabras es para mostrar esa condición, para explicarnos. Nos dice que los delitos nos hacen ver cómo nos desviamos del estándar perfecto de Dios y los pecados nos hacen ver que nunca vamos a poder alcanzar esa norma perfecta de Dios. Y ningún ser humano en sus propios méritos, fuerzas, lo va a poder cumplir. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí podría haber personas entre nosotros que pueden decir, pues yo no soy tan malo como aquel que mata, como aquel que viola, como aquel que hace cosas tan graves. Pero debemos entender, querida persona, que así como ese cadáver que les explicaba, algunos se descomponen más que otros, pero al final todos esos cadáveres están igualmente muertos. De la misma manera, aunque los pecados pueden ser graves unos más que otros, pero para Dios todos son igual y todos los hombres son pecadores porque nunca van a poder alcanzar ese estándar perfecto de Dios
siempre por sus pecados se van a desviar de la estándar que estableció Dios. Por eso el pecador más moral que hay aquí, o el más religioso, la mejor persona que pueda haber, está tan perdido como aquel que mata, aquel que viola, aquel que hace cosas muy graves, porque todos están muertos. Y el versículo 2 nos dice la causa de la cual se encuentran muertos, esclavizados, dice versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos delitos y pecados, esa manera de vivir, dijimos que es la manera en que vivimos nosotros o los que viven el ser humano sin Cristo. Y todos nosotros lo vivíamos. Y Pablo aquí señala la influencia donde procede estos delitos y pecados. Dice primeramente siguiendo la corriente de este mundo. Aquí la palabra corriente se traduce también como siglo. Se refiere a esta era marcada por sus características morales, intelectuales, sus ideologías, o sus religiones. Este sistema de mundo que está caído a través de sus valores, que está influenciado por el pecado, que siempre busca oponerse a Dios. Este ambiente cultural y moral que está moldeando al ser humano para que se aleje cada vez más de Dios. Es todas las corrientes que conocemos de moralidad, de religiones, de sectas, de ideologías que gobiernan y que han gobernado el mundo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en Filipenses 3:19, en la Nueva Traducción Viviente dice, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Es esta vida que, sí, que sigue la moda de este mundo, sigue sus prioridades, sus valores, todo lo que el mundo lo llama bueno allá afuera, pero sabemos que en realidad va en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo deja claro que todas estas modas, todo lo que el mundo lo vive y lo llama bueno, pero es en contra de la voluntad de Dios, está influenciada por el enemigo. Por eso dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se está refiriendo a Satanás. Él es el que ejerce su poder en este mundo para controlar el sistema, el que está detrás con esos engaños, con esas sutilezas para que el hombre se aleje cada vez más de la verdad. Y Pablo nos advierte, por eso nos advierte ahí en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahí si gusta acompañarme, Efesios 6:12 nos dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Por eso lo que llamamos que el espíritu de la época, lo que llama el mundo, es esta corriente, esta moda influenciada por Satanás y todas esas huestes celestiales que están bajo su cargo. Satanás influencia la moralidad por la cual debe vivir el hombre de este mundo. Él influencia las ideologías que hay hoy, que existen de moda. Él distorsiona la verdad. Él propone esas falsas libertades que para el ser humano parece que tienen esa libertad. Él es el gran estratega detrás de todas esas filosofías, ideologías, pensamientos que para el mundo puede parecer sabias, modernas, pero todo esto siempre va a negar la voluntad de Dios. Hoy en día tenemos tantas ideologías que me llevaría toda la hora explicándoselas, pero algunas de ellas que hemos visto recientemente, como esos famosos que se hacen llamar Terians, creo que sí es la palabra, que dicen, sé lo que tú quieras ser, si tú te identificas con un caballo, pues sé, exprésate, vive como un caballo, como un perro, como lo que quieras. Esas son las ideologías que Satanás lamentablemente ha trastornado, prometiéndoles una falsa libertad. También vemos las ideologías de género, como ellos dicen que la familia tradicional es opresora porque los marginan por no haber matrimonios del mismo sexo. Los jóvenes hoy en día y a través de los años, la libertad de ir a fiestas donde hay droga, sexo y alcohol, donde tú puedes gozar y
y tener todas estas libertades, las religiones, las sectas que aparentan vivir una vida agradable a Dios, pero sus líderes, cómo se aprovechan, cómo lo engañan a la gente. Y aquí podríamos mencionar un sinfín de modas que hay en este mundo actuales. Y nosotros las hemos escuchado, de alguna manera las hemos visto a través de nuestra familia, de nuestros vecinos, de compañeros del trabajo. Todas estas corrientes, lamentablemente, del mundo están influenciadas por Satanás. Y Pablo llama a estas personas que siguen todas estas corrientes, que se influencian, los llama hijos de desobediencia, porque no solamente están desobedeciendo la voluntad de Dios, sino que imitan a su padre, que es Satanás, porque el diablo los ha engañado, porque él les hace ver que esto está bien, pero realmente la verdad es que están perdidos. Él los hace ver que tienen una vida gozosa y placentera, pero la realidad es que están todos muertos. Les hace ver que una falsa seguridad, pero sabemos que todas estas personas que siguen estas corrientes están en un peligro eterno. Y muchas personas que sigan estas modas pueden ver a nosotros, los cristianos, y decir, pues soy libre porque yo puedo hacer lo que quiero. Pero déjame decirte que la verdad de tu vida, si tú crees que vives en esa libertad, siguiendo estas corrientes, estas ideologías, estás en una falsa libertad. Estás esclavizado por el enemigo. Y quizás no lo nota, pero la palabra de Dios, tu vida se va a ver reflejada. Se va a revelar que en realidad estás en contra de Dios, que no vives ni obedeces su voz. Porque Satanás no solamente quiere que sigas haciendo esas cosas malas, sino que él quiere que rechaces a Dios, que rechaces su voluntad, que vivas rebelde a lo que él dice en su palabra. El diablo ha impuesto su yugo sobre ti para que compartas el destino final que él tiene, el lago de fuego que está preparado solamente para el diablo y los ángeles y sus ángeles, pero lamentablemente él quiere llevarse a más personas con él. Hermanos, para nosotros, los cristianos, debemos de tener cuidado con este mundo, con estas modas. Como sabemos, están influenciadas por Satanás, por nuestro enemigo. Y no solamente estoy hablando de este tipo de ideologías que claramente sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, sino hasta lo más cotidiano posible en lo que vivimos en este mundo. Qué lugares frecuentamos, qué música escuchamos, qué ropa usamos, todo eso debemos de tener nosotros prudencia, porque todas estas modas a lo mejor el mundo lo llama bueno, pero en realidad eh, puede que estén en contra de la voluntad de Dios. Por eso tengamos cuidado en cómo nos relacionamos con el mundo. Y Pablo no ha terminado aquí, aparte de que al ser humano lo esclaviza las modas de este mundo y Satanás, que las influencia, nos dice otra influencia más. Dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo dice, no solamente están esas influencias externas, el mundo y Satanás, sino también hay una influencia interna, nuestra carne. Le está diciendo Pablo aquí escribiendo a los Efesios, ustedes gentiles que están sumidos en la inmoralidad sexual, pero también ustedes judíos que confían en la obediencia externa de la ley mosaica, ambos, todos están esclavizados por sus deseos de la carne. Y al usar esta palabra carne no se refiere al cuerpo físico, sino a esa condición que tiene el ser humano hacia el pecado, a esa naturaleza caída que todos heredamos de Adán. Por eso, hermano, nuestra lucha no solamente es externa, también va a ser una lucha interna. ¿Con qué? Con nuestros deseos, con nuestros pensamientos que brotan de esta carne pecaminosa, que son usados para controlar nuestra voluntad. Aquí la palabra deseos, dice Pablo, que son fuertes inclinaciones, pasiones que nacen de nuestro corazón, no solamente hablando de la lujuria, sino de todos impulsos desordenados que controlan nuestra voluntad.
Como dijo Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque en nuestra carne, hermanos, solamente genera pensamientos corrompidos, deseos de hacer el mal, rebelarse contra la voluntad de Dios. Por eso no solo pecamos con nuestras acciones, también pecamos nosotros con nuestros pensamientos. Por eso el problema no es externo, también es interno en nosotros. Por eso, hermanos, no podemos culpar solamente que el mundo me atrajo y que hice este pecado, que Satanás de alguna manera me tentó, sino también en nuestra propia voluntad nace ese deseo de pecar. Aquí la palabra voluntad es una determinación que tenemos todos nosotros para hacer algo. Por eso pecamos por la voluntad que tenemos. Somos responsables todos nosotros cuando pecamos, porque nos dejamos seducir por esas mismas intenciones o pensamientos de nuestro corazón. Como dijo Santiago, dijo, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esa es la voluntad dominada por el pecado, para satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos. Dijo el Señor Jesús, porque del corazón nacen todos estos deseos, todas esas cosas para hacer el mal. Ahí es donde se maquinan los pensamientos, ahí es donde tomamos las decisiones. El pecador entonces no solamente recibe una influencia de este mundo, no solamente recibe una influencia de Satanás y esas modas que tenemos, sino también su voluntad, lamentablemente, está gobernada por sus propios deseos pecaminosos. Así que el ser humano está esclavizado por todos lados, externamente e internamente, por estas influencias. Dijimos que el mundo, con esos valores, corrientes, modas que van en contra de Dios, Satanás que las va a usar con sus mentiras y engaños y la carne de cada uno de nosotros, esos pensamientos, esas intenciones y deseos que tenemos pecaminosos. Y como el hombre no tiene a Cristo, pues por eso está espiritualmente muerto en sus delitos y el pecado. Porque dijo Juan, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque lamentablemente es la gente que vive de esta manera ama más al mundo, a sus placeres, a las ideologías, a lo que hay en el mundo. Van a estar, rechazan la verdad de Dios. Y como viven de esta manera y rechazan el Evangelio, Pablo dice que no solo están en esa muerte espiritual, sino que son merecedores de un justo juicio de Dios. Versículo 3 termina así. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la consecuencia final de vivir de esta manera. Todos los hombres pecadores están bajo la ira de Dios. Y esta ira, hermano, no es una ira como la de nosotros, impulsiva, emocional. Es una ira santa, es una ira justa, una ira perfecta, porque es la respuesta de un Dios santo ante la rebelión del ser humano. Y Pablo dice lo mismo que los demás, es decir, nadie queda excluido de esta ira. Dice tanto los judíos que creen que son, agradan a Dios por cumplir la ley, como estos gentiles que viven perdidos, tanto los religiosos que hacen mandas y autoflagelaciones, como los ateos que no creen en Dios, tanto los que son más morales y buenas personas como aquellos que son los más inmorales, todos sin excepción están bajo la misma condenación, porque Juan nos dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si tú hoy estás centrado en vivir en estas corrientes, en vivir en los placeres del mundo, rechazas el Evangelio, tú estás bajo la ira de Dios, estás enemistado con Dios. Porque tú nunca en tus propios méritos y esfuerzos podrás cumplir la ley de Dios y jamás lo harás. Por causa de esa vida pecaminosa, la ira de Dios está sobre ti, como dice Romanos 1:13, si gusta acompañarme, Romanos 1:18, perdón. Dice así para todos aquellos que viven en esta vida pecaminosa, Romanos 1:18. Si estamos aquí, hermanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Entonces te preguntas tú hoy, tal vez si te identificaste que vives de esta manera, que vives una vida sin Cristo, pero ¿por qué estoy bajo esa ira si yo a lo mejor soy buena persona? Yo hago el bien, no hago cosas tan malas. Humanamente hablando puede ser que hagas cosas correctas delante del mundo, pero esa bondad sin Cristo no te va a salvar. Tus buenas obras no tienen el poder para salvarte si sigues rechazando al único mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Así que esa es la raíz de la condenación, esa vida muerta, esclavizada y sin creer en el Señor Jesucristo. Por eso dijo Juan, el que no cree ya ha sido condenado. Y si vemos aquí, hermanos, para el ser humano hay un panorama terrible, sombrío, triste, desalentador. Pues, ¿qué puedo hacer entonces si ya estoy bajo condenación? Ni lo más bueno que haga me va a poder salvar. Estoy espiritualmente muerto, estoy esclavizado por este mundo y estoy bajo la ira de Dios, un Dios santo. ¿Qué puedo hacer? Por eso Pablo hace aquí un cambio, un giro radical con estas palabras en el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Aquí termina este trágico condición del ser humano sin Cristo. Esa persona que estaba muerta espiritualmente bajo la ira de Dios, no podía quedarse de esa manera. Por eso Dios intervino y llegó el tiempo del rescate. Aquí vemos que Dios, rico en misericordia, lo salvó por medio de Cristo. Aquí la palabra misericordia es una compasión que tiene Dios al ver al ser humano en esa condición, en esa miseria. La misericordia es que nos da lo que, no nos dio lo que merecíamos, sino lo que no merecíamos. Y eso nació de su gran amor con que nos amó. Es un amor tan intenso que no lo podíamos definir en este momento, pero que lo vemos también en Juan 3:16. Dice, de tal manera nos amó, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor que llevó a Dios Padre a entregar a su único Hijo para morir en la cruz por el hombre pecador. Dios extendió sus brazos para que ese hombre lleno de pecado, muerto espiritualmente bajo su ira, le ofreció la salvación y todas las bendiciones espirituales que conlleva esa salvación. Por eso, si tú has ofendido hoy a Cristo, si vives de esta vida llena de pecado, sabes que lleva esto hacia la condenación eterna y que no puedes hacer nada para salvarte. Por eso dice Dios que es rico en misericordia y por su gran amor, porque Él ya proveyó esa salvación por medio de Cristo. Nos dio vida a todos nosotros. Su muerte fue el medio por la cual todos nuestros pecados fueron expiados, fueron perdonados, fuimos limpiados, porque fue Cristo que pagó el precio con su sangre preciosa. Él fue ese cordero sin mancha y sin tacha, que sin pecado llevó los pecados de todos nosotros. Así fue como la ira de Dios fue aplacada. Así fue como obtuvimos ese perdón. Y ahora por medio de su muerte y su resurrección nos ofrece a nosotros el perdón y la vida eterna. Y hermanos, el mismo poder que obró en la resurrección de Cristo nos ha dado a nosotros vida juntamente con Él. Y ese poder sigue actuando en nosotros para que nosotros podamos enfrentar al mundo, a sus ideologías, a las tentaciones de nuestra propia carne, a los ataques del enemigo. Como afirma su palabra, nosotros los creyentes, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, hermanos, en Cristo ahora estamos muertos a esos pecados y ahora estamos vivos para Dios. Al convertirnos nosotros, dejamos de estar alejados de Dios. Ya recibimos ahora por medio de Cristo nuestra unión con Él. Y todo esto es resultado únicamente
por la gracia de Dios. Por eso Pablo exclama con gran gozo, por gracia sois salvos, porque esa salvación no provino de nada que nosotros podíamos hacer, sino es de solamente la gracia que vino de Dios. Por eso tanto la resurrección de Cristo como nuestra nueva vida fue solamente por el amor y la misericordia de Dios. Porque los hermanos, hay un gran gozo de nosotros porque no recibimos lo que merecíamos, la condenación eterna, sino porque gracia recibimos lo que no merecíamos nosotros por nuestra vida pecaminosa, la vida eterna. Y esta salvación, hermanos, que es por gracia, tiene un gran propósito eterno. Ahí nos dice Pablo en versículo número 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba en esa tumba, pero Dios desde los cielos dijo, vive, y de repente el Señor Jesucristo volvió a la vida, fue resucitado y salió victorioso de esa tumba. De la misma manera, hermanos, nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados, estábamos esclavizados del mundo, estábamos siguiendo nuestra propia voluntad, estábamos bajo su ira, pero un día el Señor, por su gran amor y misericordia, también nos dijo a nosotros, vive, y en ese momento ese evangelio cobró sentido en nuestra mente. Nos fue quitada esa venda espiritual que todos nos teníamos, que nos impedía ver la luz de Cristo. Ese día todos nosotros fuimos resucitados, pero del sepulcro de nuestros pecados, y ahora estamos en una unión viva con Cristo. Y Cristo fue resucitado, dice Pablo, y fue exaltado a la diestra de Dios. Y ahora nosotros, en esa unión que tenemos con Él, porque resucitamos juntamente con Él, también participamos de esa exaltación. También compartimos la gloria de su victoria. Hermanos, nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ni vivimos en pecado, ya no somos rebeldes a la voz de Dios, porque ya fuimos rescatados de esa muerte espiritual. Y recibimos esa vida con el propósito glorioso de estar con Cristo en los lugares celestiales, dice aquí. Aquí la palabra sentar no significa que algún día vamos a estar allá, significa que ya hemos heredado en Cristo esos lugares celestiales, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Acompáñeme allí en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice así el apóstol Pedro. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia corruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Esa herencia que todos nosotros tenemos cuando fuimos salvos ya está asegurada, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Por esa sangre preciosa, Él compró esos lugares celestiales para nosotros. Así que ahora nosotros esperamos un día de igual manera. Así como el Señor Jesucristo resucitó corporalmente, un día nosotros también vamos a resucitar y vamos a gozar de esos lugares celestiales que ya están preparados para nosotros. Sin embargo, hermanos, la salvación tiene este glorioso propósito como un centro principal de darle la gloria a Dios. Por eso Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación es para nuestra bendición, pero el mayor propósito es para la glorificación eterna de Dios, porque por su misericordia y por su amor nos dio esa salvación. Por eso el cielo entero, hermanos, glorifica a Dios y lo glorificará por toda la eternidad, por salvar a estos pecadores. Por eso Él siempre va a merecer
merece y va a merecer toda la honra y la gloria por esta salvación que fue por gracia, porque la verdad nadie la merecíamos. Y nosotros desde ahora que ya fuimos salvos y para siempre cuando estemos con Él, vamos a glorificarle, vamos a honrarle por esa salvación que Él nos dio, porque la salvación solamente es del Señor. Y ahora Pablo nos muestra el único medio por la cual todos nosotros fuimos salvos por gracia. Dice versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo nos dice dos palabras clave, nos dice gracia y fe, esa gracia que es ese favor que obtuvimos de Dios, un favor inmerecido porque no lo merecíamos por nuestra vida, y esa fe que también Dios nos dio, esa confianza puesta en esa gracia, y la salvación es el resultado de estas dos, de la fe y de la gracia, y ambas vienen como un regalo de parte de Dios, porque no son por méritos o por esfuerzos. Así que aún la capacidad de creer en Dios no proviene del ser humano, es Dios que nos concede la fe, porque el hombre en ese estado caído bajo la esclavitud del pecado nunca va a buscar a Dios, no quiere nada de Dios, rechaza a Dios. Por eso es Dios el que toma la iniciativa y busca al pecador. Por eso todos nosotros afirmamos con gran gozo aquí, salvos por gracia, por medio de la fe, como un don de Dios. Ni la salvación, ni la fe, nada de eso va a provenir, nunca va a provenir del esfuerzo ni del mérito humano. Ambos son un regalo de Dios para eliminar toda posibilidad de que el ser humano se gloríe, de que el ser humano tenga un mérito, una participación. Por eso no hay ninguna participación, no hay una participación que el 60 y 40, como dicen por ahí. Todo el 100% viene de Dios. Así que hermanos, como dice aquí en Filipenses, porque Dios nos ha concedido creer en Él. No por voluntad humana, sino por la voluntad solamente de Dios. Así que la fe es únicamente por obra del Espíritu Santo en nosotros. Nunca va a poder brotar esa fe de un corazón humano. Porque ¿cómo puede brotar la fe de alguien que está muerto espiritualmente? Eso es imposible. Solamente es otorgada por la gracia soberana de Dios. Un ejemplo muy sencillo, si tú te estás ahogando y dejas de respirar, ¿vas a poder respirar por ti mismo? Eso es imposible. Necesitas a alguien más, necesitas que alguien más te rescate, que inicie esa respiración por ti. Así el ser humano no puede tener esa fe por sí mismo, a menos que Dios le infunda ese aliento, esa vida espiritual. Por eso Dios nos dio ese primer oxígeno, primer respiro, la fe. Que esa fe que vino por gracia de Dios. Todo es completamente por gracia de Dios, porque Dios es el único que la concede. Y vemos como en estos días pasados de resurrección, como el mundo y las religiones, sectas, practican mandas, practican penitencias, autoflagelaciones, buenas obras, todo eso para de algún modo buscar el favor de Dios, para obtener la salvación. Pero todo eso que ellos hacen para el Señor es un trapo de inmundicia, porque viene de un corazón pecaminoso. Entonces el ser humano, ¿por qué insiste en que su fe de alguna manera puesta en esas obras lo va a salvar? Porque ¿cómo puede tener el hombre pecador fe si su propia vida está corrupta, está caída y está condenada? Pablo nos dice en Romanos, porque el hombre no es considerado justo por sus acciones, sino solamente por su fe en Dios, quien es el único quien perdona a los pecadores. Así que si tú creías que las buenas acciones, las mandas, las penitencias, todo lo que hacen las religiones y sectas iba a comprar la salvación, lamentablemente estás equivocado, porque de igual manera estás bajo la condenación, no importa lo que hagas,
ni ninguna buena acción, ni aunque tengas buena conducta, ni aunque hagas estas autoflagelaciones, camines de rodillas por toda la ciudad, nada de eso te va a poder salvar, porque tus propios méritos no te pueden salvar, ni nada, ni tu religión, ni tu conducta, ni siquiera por venir aquí a la iglesia cada domingo, nada de eso te va a poder salvar, porque la salvación solamente es por gracia. Como dice Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por su misericordia. Y hermanos, y aunque dijimos que estas obras no salvan, pero después de haber sido salvos, sí tienen un lugar importante en nuestra vida. Y terminando versículo número 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dijimos que nada de lo que hagamos, méritos, obras, esfuerzos, vamos a poder obtener la salvación. Pero después de haber sido salvos, esas buenas obras son esenciales para vivir nuestra nueva vida en Cristo de una manera práctica. Porque la salvación verdadera va a producir buenas obras ahora en nuestra vida. Como dice Santiago, Santiago dijo en Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sin embargo, hermano, antes de poder hacer esas buenas obras, sabemos que primero Dios debe obrar en nuestras vidas. Por eso aquí usa el apóstol Pablo esta palabra hechura, es una palabra que sugiere como una obra de arte. Somos nosotros un poema cuidadosamente diseñados por Dios. Somos la creación artística de Dios, su obra maestra. No fue el universo, no fue la naturaleza su mayor obra, sino tomar estos pecadores y convertirlos en cristianos. Esa fue su mayor obra que él hizo. Estos hombres que nosotros que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, que odiamos a Dios, que nos lo rechazábamos, que amábamos más el mundo y sus placeres, pero ahora nosotros como creación suya, a pesar de la seducción, de las acechanzas del diablo, de nuestra carne, ahora amamos más a Dios. Por eso somos creación suya, hechos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con el propósito de reflejar el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir. Esa es la evidencia de una salvación. Es una vida que permanece unida a Cristo. Por eso, hermanos, si alguien dice aquí, yo tengo una fe en Cristo, pero su vida sigue igual que antes, no muestra esas buenas obras ahora que ha sido salvo, entonces su fe no es verdadera, su fe es muerta, como dice Santiago. Porque como creyentes, hermanos, hemos sido creados en Cristo, no solamente para creer en Él, sino para obedecer su palabra, para seguir las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Por eso las buenas obras, hermanos, no son opcionales en nuestra vida como creyentes. Esas buenas obras van a ser la verificación de que realmente somos salvos, porque somos nuevas criaturas ahora, hermanos. Porque ya no vivimos para esas obras de la carne, sino ahora vivimos para esas obras del Espíritu Santo. Por eso el día de hoy, hermanos, quiero concluir con estos dos llamados. Hermanos, y me incluyo yo también, si ya fuimos salvos por la gracia de Dios, eso no significa que es una entrada gratis al cielo, que ya vengo y me siento aquí cada domingo solamente a escuchar de su palabra. Y al salir sigo viviendo como vivía anteriormente, como lo vive el mundo. No, hermano, ahora somos, por eso dijo Pablo, hechura suya, creados a la imagen y semejanza de Cristo. No fuimos salvos por buenas obras, pero sí fuimos salvos para buenas obras. Las buenas obras no van a ser la causa, hermanos, pero sí la consecuencia de que fuimos salvos por su gracia. Por eso las buenas obras, dice aquí, que Dios las preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por eso hay una buena razón para todos reflexionar y preguntarnos,
En realidad estamos viviendo en esas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Una pregunta para cada uno de nosotros reflexionemos. Hermanos, fuimos salvos por la fe, pero esa fe no viene sola, viene acompañada de esas obras, porque una fe que no demuestra esa manera de vivir correcta es una fe muerta. Por eso, hermanos, es un privilegio tan grande. Fuimos salvos por la gracia de Dios, pero también hay una gran responsabilidad que hemos recibido, vivir conforme a la voluntad de Dios, porque ya fuimos resucitados con Cristo para servirle con esa fe verdadera por medio de nuestras obras. Y más adelante el apóstol Pablo nos va a decir de manera práctica cómo debemos de vivir haciendo esas buenas obras. Aquí de manera resumen nos dice, si antes éramos mentirosos, ahora hablamos con la verdad. Si antes éramos iracundos, insultábamos, golpeábamos, ahora tenemos un espíritu de templanza y dominio propio. Si antes robábamos, ahora damos con generosidad al que lo necesita. Si antes éramos inmorales, vivíamos pecando, cometiendo fornicación, adulterio, ahora vivimos en santidad. Si antes hacíamos maldades a nuestros prójimos, ahora somos misericordiosos y bondadosos. Y todo esto no es por nuestra moralidad, no es ni siquiera por la denominación, sino es solamente porque ahora Cristo es el que mora en nosotros. Esa es una vida, hermanos, que vive resucitada con Cristo, que resucitó de la muerte espiritual. Por eso hoy te pregunto, las personas que viven que te rodean, no solamente aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, tus vecinos, realmente ven a una persona que ya ha sido libre de esa esclavitud, del pecado, del mundo, de sus corrientes. Es una pregunta que todos nosotros deberíamos de cuestionarnos. ¿Cómo realmente estamos viviendo ante el mundo? Y si aquí hay alguien que aún vive en esta muerte espiritual, que tiene esa fe muerta, que sigue las corrientes de este mundo, que hace su propia voluntad, que está esclavizada por el pecado, por el diablo y todas las corrientes que tiene en este mundo, tú ya sabes hoy en esa tarde cuál es tu estado. Estás muerto espiritualmente y sabes cuál es tu final, esa condenación eterna, porque estás bajo la ira de Dios. Y esa salvación no va a venir de tu moralidad, querida persona, ni de tus buenas acciones, ni de tu religión, ni nada de lo que hagas va a poder comprarse o ganarse la salvación. Pero por la gracia de Dios y por su misericordia, Él ya ofreció el medio por la cual tú puedes ser salvo. Por medio del Señor Jesucristo, Él ya pagó por nuestra salvación. Cristo fue el único hombre que vivió sin pecado. Y Él murió por nosotros y resucitó. Por eso el único medio por el cual podemos ser salvos es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso hoy te está llamando. Si tú hoy respondes a ese llamado, Él te va a dar de esa fe. Por eso ten ese corazón dispuesto en esta palabra que te estoy diciendo, porque la fe solamente va a venir por el oír. Y ese oír solamente por esta palabra de Dios. Y Dios en su gracia te va a dar esa fe, ese arrepentimiento, para que tú seas libre de esa condición en la que vives actualmente. Él te va a resucitar, Él te va a dar una nueva vida, te va a liberar del pecado y de la muerte eterna. Por eso hoy ven al Señor Jesucristo, admite que eres pecador, reconoce que Él es el único Señor y Salvador y serás perdonado. Él te dará ese regalo de la salvación. No porque la merezcas, porque nadie la merezca, sino porque así es su gracia soberana. Hermanos, que hoy Dios nos dé su gracia para aquellos que están muertos espiritualmente, resuciten el día de hoy y que nosotros que vivamos conforme a lo que somos ahora que fuimos resucitados, somos unas nuevas criaturas que fuimos resucitados con Cristo. Vamos a orar, hermanos. Y en esta oración, primeramente, quiero hacer una invitación para que todos aquellos que de alguna manera viven esclavizados por el pecado, que viven bajo la corriente de este mundo, que viven haciendo su propia voluntad. Nada de lo que hagas, querida persona, te va a salvar, ni tu moralidad, ni tus buenas acciones, ni tu religión, ni siquiera por estar hoy aquí en la iglesia.
Solo es la gracia de Dios la cual te va a salvar. Por eso Dios te está llamando. Él te va a dar esa fe, ese arrepentimiento que tú necesitas para poder ser salvo. Si tú reconoces tu condición grave en la que vives, y lamentablemente esa condición te va a llevar a la muerte eterna, porque estás bajo la ira de Dios. Pero Dios de su gracia y su amor, por medio del Señor Jesucristo. Por eso hoy, si Dios te está llamando, Él te va a dar esa fe necesaria para poder ser salvo. Así que si el día de hoy tú te sientes identificado y vas al Señor con un corazón dispuesto, Él te va a escuchar, Él te va a dar esa fe para que creas en el Señor Jesucristo. Si el día de hoy hay alguien que Dios le está llamando, levante su mano para que alguien ore con usted ahí en su lugar. Si tú te identificas que lamentablemente estás muerto espiritualmente en este mundo siguiendo tus propios deseos y hoy Dios te ha llamado por su gracia, levanta tu mano, alguien te va a ayudar y te va a dirigir para que tú recibas este regalo de la salvación.